En esta iglesia no se trata de un solo personaje, se trata de que todos podamos aprender a predicar la palabra de Dios, que todos podamos traer un alma a los pies de Cristo, y para esto se necesita estudiar su palabra. Acuérdense, su palabra es vida. Sí, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, me gusta mucho, yo siempre mi evangelio más completo, que más me gustó siempre fue el evangelio de Juan. Y empezamos nosotros a estudiar, y es importante esto. El libro de Hechos fue el primero que estudiamos, y de ahí nos fuimos a las cartas, y después vamos a volver a los evangelios para entenderlos un poquito mejor. Muchas veces tiene que ser así, porque imagínense, si no tenemos el libro de Hechos, pues imagínense que estuvieran los evangelios y no estuviera Hechos y no empezaran las epístolas, pues no supiéramos quién es Pablo o quién, de dónde salió Pablo, por qué está escribiendo. Sin embargo, el libro de Hechos nos explica los hechos de los apóstoles. También se podría decir los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los guiaba. O sea, en Hechos nos damos cuenta de todo lo que hicieron los apóstoles por el Señor. Y no nomás los apóstoles, gentes como Esteban, ¿verdad? Como Timoteo, como Lucas, como Epafrodito, que ahorita lo vamos a leer. Si no leyéramos este libro completo, no nos diéramos cuenta. Y yo por eso estoy dejando para el último los evangelios. En los evangelios es diferente. El Señor Jesucristo viene y cumple todo de acuerdo a la ley. Él nació bajo la ley y cumple la ley. Y nosotros nuestra iglesia empieza en el capítulo 2 del libro de Hechos. Y ahí hemos estado estudiando. Un día de estos le vamos a dar una pasada otra vez al libro de Hechos. Entonces recuerden esto: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. ¿Sí? En Él estaba la vida, y la vida era y es la luz de los hombres. Es algo hermoso. Entonces, en esta carta, en este capítulo que vamos a estar estudiando hoy, es un capítulo donde Pablo se pone como un siervo sufriente. Fíjense, Pablo no lo reprende, no habla de pecado. Él se pone como un siervo que sufre. Aún así sufre, pero se goza. La gente ahorita, hay muchas doctrinas que te enseñan, que dicen: para de sufrir. Es cierto. O sea, si los apóstoles sufrieron, si el Señor Jesucristo sufrió, nosotros de alguna manera sufrimos, y tenemos que sufrir, porque el Señor muchas veces nos tiene que pasar por todo esto. Si no, pues a lo mejor nos vamos y ya no regresamos, ¿sí? Entonces hay gente que dice: tú declara que esto va a pasar, tú declara que el milagro va a suceder, tú decreta. Usan esas palabras tan fuertes. Al Señor no le podemos exigir nada, dice Poncho, nada. No le podemos exigir nada. Es su voluntad y solamente su voluntad. Mague decía ese día en escuela dominical que hay una cantante que exige que el Señor sane al cantante Julio Melgar. Nosotros no podemos exigirle nada al Señor. El mismo Pablo estaba enfermo. Epafrodita, ahorita lo vamos a leer, estaba enfermo. Las cosas son así. Los cristianos también nos enfermamos. Amén. ¿Cómo estamos, Amén. Arturo? Buenas noches a todos, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la iglesia. Aquí estamos, vamos a pasar el capítulo 2 de Filipenses. Sean bienvenidos todos. Y así nada más como introducción les quiero decir, no es que nosotros, hay gente que viene y te da una predicación motivacional y te quiere levantar y te quiere, no, nosotros tenemos que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay gente que viene con milagros, y milagros, ni los apóstoles hacían esos. Si los milagros suceden porque ellos siguen a los que creen, nos siguen a nosotros, pero no que nosotros los andemos anunciando, declarando, confesando y ordenándole a Dios que haga milagros. Amén. No sé si me expliqué, pero entonces yo quisiera que me ayudara con el primer pedacito, que leyera el primer versículo. ¿Me ayudas? Sí, amén. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable,
si alguna misericordia. Amén. O sea, esto es, ¿me lees el 2? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y eso es lo que el Señor quiere que sintamos, que nos amemos de verdad, porque de eso se trata el ser cristiano. Allá afuera guardamos rencor y el que me la hace me la paga y yo no me quedo con nada y a mí no me van a gritar. Nosotros en nuestra vida cristiana esto tiene que cambiar. Tenemos que aprender a ser humildes y más entre nosotros en la iglesia. En la iglesia, Pablo les dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Nosotros tenemos que sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. El Señor quiere que estemos unidos, sintiendo una misma cosa. Y lo dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí? Nosotros siempre queremos ser mayores que los demás. Y el apóstol dice, considera a los demás mayores que tú. Está difícil, ¿no? En este mundo donde estamos compitiendo con las redes sociales y quién tiene más y quién habla más y quién dice la última palabra, no es fácil, pero sin embargo él dice, él se está poniendo como un siervo, igual que el Señor. Él dice, yo no vine aquí a ser servido, yo vine a servir. Dice, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Por eso me gusta leer la Biblia y que ustedes la lean conmigo y que ustedes mediten y que ustedes lo lean en casa, qué es lo que quiere el Señor. ¿Queremos parecernos a Él? Tenemos que ser así. Nunca nos consideremos más que los demás, ¿verdad? En el mundo sería, no te creas mucho, no te creas tanto. Tenemos que ponernos como siervos. Amén. Amén. La mente sumisa no significa que el creyente tenga que atender a todos los deseos caprichosos de todo el mundo, ni dejar que se abusen de él. Algunas personas tratan de comprar amigos y de mantener la unidad de la iglesia cediendo a los deseos y caprichos de todos. Amén. Pablo, el apóstol, el más grande ganador de almas, no se gloriaba de lo que él hacía, pero sí decía, imítenme a mí como yo imito al Señor Jesucristo. Dice 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y dice el 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Dios del cielo se encarna por medio de Jesucristo y se hace siervo. ¿Sí? Nosotros en estos tiempos de tanto pleito y dimes y diretes, es difícil que nosotros nos pongamos como siervos de alguien más. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Se podrá o no se podrá? La forma de Dios no tiene nada que ver con la medida o figura. Dios es espíritu, lo dice en Juan 4:24. Y como tal, no debemos tratar de comprenderlo en términos humanos. Cuando la Biblia se refiere a los ojos del Señor o a la mano del Señor, no está diciendo que Dios tiene forma humana. Más bien está usando términos humanos para describir atributos divinos, las características de Dios y sus actividades. Dice el comentario, mucha gente está dispuesta a servir a otros si no implica ningún costo. ¿Sí? Decía mi abuelito cuando alguien le decía, oiga, se llamaba David, mi abuelito, y decía, oiga David, don David, necesito un favor, decía, lo que tú quieras, nomás que no cueste dinero y ni otra cosa. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que invertir dinero en la gente que amamos, en nuestros hermanos. Amén. Más con que no sea dinero y cosa que lo valga, decía mi abuelito, y todo está bien. Entonces, sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas. O sea, estamos para dar. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y créanme que eso es verdad, ¿eh? Amén. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
¿Y qué más dice? Y debajo de la Debajo. tierra. O sea, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, todos se van a hincar ante el nombre de Jesucristo. Los que estemos aquí en esta tierra, creamos en Él o no creamos, vamos a caer de rodillas. Lo hayamos aceptado o no, vamos a caer de rodillas. Los demonios que están ahí abajo en el infierno y los que murieron sin Cristo también se van a arrodillar. Vamos a sentir un temor o un miedo o una alegría y vamos a caer de rodillas. Es algo poderoso, ¿eh? Estoy batallando con mis lentes. Sí, amén. Arturo, ¿cómo estamos? Pablo, el ganador de almas, en el capítulo 1 se convierte en Pablo, el siervo, en el capítulo 2. Miren, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Porque Dios, dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en nosotros ese deseo. O sea, el deseo de servirle a Dios. Yo a veces sí me enojo con algunos de mis, o sea, tal vez de mis hijos, de mis familiares. Les digo, ¿cómo? Por cualquier cosita no vienen a servirle al Señor. Por cualquier cosita, o sea, cualquier cosita es más importante. Entonces, ¿cómo Dios nos va a dar un ministerio? ¿Cómo Dios nos va a poner a trabajar para Él? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para el Señor? Y sí, o sea, hay que sacrificar muchas cosas. ¿Sí? Hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar dinero, hay que sacrificar para servirle al Señor. Si Él dio tanto por nosotros, ¿por qué nosotros no dar un poquito para Él? Pablo dio toda su vida. Cuando Pablo conoce a Cristo, él deja todo. Muchos de los teólogos creen que él había sido casado por el tipo de rango que tenía él en la religión. Tenía que haber estado casado. Sin embargo, algunos dicen que su familia lo dejó porque era cristiano, porque dejó la religión judía y se convierte en un cristiano. Y nosotros muchas veces vamos a tener problemas en casa con nuestros familiares. Dice Oscar, ya no me hablan mis amigos, aquellos que me invitaban a esto y al otro, porque ahora somos cristianos. Sí, se pierden las amistades, pero todo es para la gloria de Dios. Sí, por eso estamos aquí. Gracias para Cristo. Dios pone en nosotros el querer y nos toca a nosotros ocuparnos del hacer. Cuando tú sientas un llamado del Señor, háblalo, hazlo, porque no vamos a tener excusa el día que lleguemos allá, ¿eh? No, Señor, pues yo no sabía. Él pone en nosotros ¿cómo dice? El querer, pero nosotros muchas veces nos negamos a servirle al Señor. Sírvanle al Señor. Un día vamos a estar con Él y ahorita vamos a seguir leyendo. Ahí va. Entonces, Pablo dice, imítenme a mí. Lo que vieron que yo hacía, háganlo. Lo que vieron que yo decía, díganlo. Como yo me portaba, pórtense así. O sea, era un hombre que nosotros, la gente nos está viendo. La gente del mundo nos está viendo y nos está juzgando. Mira, son cristianos y hablan igual que los demás y se portan igual que los demás. Tiene que haber una diferencia en nosotros. Amén. Amén. Debe de haber una diferencia en los cristianos. No podemos ser igual que el mundo ahora. No nos podemos apartar y irnos a una montaña como los monjes. ¿De dónde son los monjes que se van El Tíbet. Sí, o sea, y se esconden porque ellos no se quieren revolver con el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo y tenemos que estar ahí. Hoy me tocó ir a Corpus y tuve una junta, fuimos a comer todos ahí después de la junta. Yo dije, y me dijeron, oye, que eres pastor. Ya soy pastor. Tengo un poquito más de un año que soy pastor. ¿Pero por qué? No, le dije, no, es que el Señor sintió un llamado de servirle al Señor. Pero no tenías tantos negocios, sí, pero tenemos que darle tiempo al Señor. ¿Sí? Ahora, mis negocios no me los voy a llevar. Amén. Pero a mi esposa sí me la voy a llevar, ¿verdad, mi amor? Y a mis hijos también van a ir conmigo. Pablo se goza en decir, un día nos vamos a ver allá en el reino de los cielos. Un día yo los voy a ver a ustedes conmigo en el reino de los cielos. Qué bonito es que nosotros podamos decir eso. Amén. Así es. Una de las cosas maravillosas de ser creyente es el conocimiento de que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y nos lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10.
y que nos ayudará a ocuparnos en Él para su gloria. Nuestro Dios es un Dios de infinita variedad. No hay dos flores iguales, ni dos copos de nieve que sean iguales. ¿Por qué había de haber dos creyentes iguales? Todos debemos ser como Cristo. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que dedicar tiempo, la verdad, todos los días a leer la palabra, ¿sí? Así como a orar. Son dos cosas bien importantes, leer la palabra y orar. Y yo sé que algunas cosas son más difíciles para unos y otras para otros, pero esforcémonos por eso, por leer la palabra, porque si no aprendemos de la palabra, vamos a estar siempre pensando, ¿será verdad lo que dijo el pastor? ¿Será verdad lo que dijo el hermano? Si leemos la palabra, todo lo que nos digan, lo tenemos que llevar a la palabra, ¿sí? Porque la palabra, si lo que nos dicen está en contra de la palabra, está en contra de Dios. Cristo es la palabra hecha humana, ¿sí? La palabra de Dios se humanizó en Cristo. Amén. Amén. Y fíjense, ¿dónde vamos? En el 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y la verdad es difícil eso, ¿eh? Me gusta a Maggie que siempre reconoce, yo batallo con esto, y es que tenemos que decirlo, porque todos podemos decir, no, yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. ¿De veras? Dice Poncho, ¿en serio? O sea, dice Poncho, ¿neta? ¿Neta? O sea, es de verdad. O sea, en veces hablamos de más y no estamos haciendo. Es bien fácil de presumir, yo hago esto, yo hago lo otro, y yo. Pero dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas, el 15, irreprensibles. Esto está fuerte, ¿eh? Que no haya manera de que a nosotros alguien nos reprenda. Les decía ayer en Montecristo, antier, a un hermano muy famoso, un pastor hace poco, y de pronto lo pescaron en adulterio. Y era un super pastor de la sana doctrina y todo, y lo pescaron en adulterio. Y los teólogos más grandes dicen, ¿qué va a pasar con él? Dicen, no, o sea, el Señor lo va a perdonar, el Señor nos perdona los pecados, pero ¿va a poder seguir en su ministerio? No, porque ya no va a ser irreprensible. El Señor quiere que lleguemos a ese punto de que cuando lleguemos a servirle al Señor, seamos irreprensibles. Una de las que más me reprenden a mí es Katy y mi mamá. ¿Cómo voy, mi amor? Bueno, y también mis hijos me reprenden a veces, ¿verdad, papá? Y eso está bien para mí, ¿verdad? No en cosas malas, pero sí, oye, pa, dijiste esto, se oyó un poco mal. Qué bueno. Otra vez también me dijo Selene, me dijo que había dicho algo, no sé qué, que no le gustó. Dije una palabra así, pero no era maldición, ¿verdad? Dije fregado. Pero bueno, ahorita dije neta, no tiene nada que ver, porque así dice mi hermano, dice, ¿neta? ¿Neta estás haciendo eso? Sí, que no es ninguna mala palabra, son palabras que se usan. Entonces, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que ser luz y sal a este mundo. Tenemos que alumbrar a este mundo de alguna manera. Tenemos que decirle a la gente, nosotros somos salvos, ¿sí? No porque yo me lo haya ganado, no porque yo sea muy bueno, no porque yo no haga pecado. Todos somos pecadores, pero la relación que tenemos con Cristo, que diario nos hincamos y le decimos, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, quiero mejorar, quiero ser un ejemplo. O sea, empezamos, dice Pablo, dice la Biblia, comiendo lechita, algo suavecito, y después empezamos a comer más duro, algo más sólido. Y ya cuando somos adultos en el Señor, ya no podemos decir que no sabemos. Amén. El Señor nos dio una capacidad y Él sabe de qué somos capaces. A Él no lo podemos engañar. Amén. La sociedad a nuestro alrededor anda en caminos torcidos y perversos, mas el creyente anda en rectitud, porque él mide su vida con la palabra de Dios, la medida perfecta. El mundo está en la oscuridad, mas los creyentes brillan como luminares. El mundo no tiene nada que ofrecer, mas el creyente echa mano a la palabra de vida y la presenta como mensaje de salvación
a través de la fe en Cristo. Voy a leer una vez más el 15, dice, para que seáis irreprensibles, que no haya manera que alguien nos esté sacando en cuenta. No, hombre, pues si lo vi en un bar, pues si lo vi borracho, pues si lo vi drogándose, pues si lo vi diciendo maldiciones. O sea, tenemos que guardarnos para el Señor, porque la Biblia dice que de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuentas con el Señor. Amén. Nosotros los que aceptamos a Cristo, les voy a aclarar esto. Nosotros no vamos al infierno, y no perdemos nuestra salvación. No hay manera, el Señor no te da algo y luego te lo quita. Él te da algo y es para siempre. Cuando tú le pides perdón y lo aceptas como Salvador, tú eres salvo y no te lo va a quitar, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, quiere decir que tenemos que cuidar lo que el Señor nos da. Así como alguien te regala algo valioso, mira, te regalo esto, cuídalo, ¿no? Es lo mismo que te dice el Señor, cuídalo. Dice, y el 16, dice, aseados de la palabra de vida. ¿De qué estábamos hablando ahorita? Aseados, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Que nos llenemos, o sea, llénense de la palabra. ¿De qué palabra? De la Biblia, de la palabra de Dios, aseados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Se acuerdan que yo les decía que cada persona que nosotros ganemos para Cristo, un día la vamos a ver en el cielo? Y Pablo lo está diciendo aquí, fíjense, aseados. ¿Por qué dice? No dice canten mucho o toquen mucho, dice aseados de la palabra de vida, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Perdón, gracias. Ayúdenme. O sea, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. ¿Cómo dice? Amén. Entonces, tenemos que llenarnos de su palabra, en otras palabras, o sea, llenarnos de la palabra del Señor para que un día podamos estar allá. En otra versión dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. ¿Dónde voy? 17. Y aunque sea derramado, ¿me lo lees, por favor? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amén. Pablo en esta carta, como les digo, nunca habla de pecado. Nunca habla de que se van a perder. Se habla siempre de gozo. Esta es la carta del gozo, la carta de que él está agradeciéndole a los filipenses por lo que hacen por él. Los filipenses lo sostenían económicamente. Leímos en Hechos, cuando él llega a Filipos, cómo la gente se empieza a convertir a Cristo. Y él planta una iglesia ahí en Macedonia, que viene siendo Filipos, la parte norte de Grecia. Entonces, vamos a leer el 18. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. A ver, ¿me lo lees? Sí, también en otra versión dice, claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Amén. ¿Y el 18? Es el 18. Aunque, ¿voy mal yo o qué? Y en otra versión dice, así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Versículo 18. Amén. O sea, él siempre habla, y esto es importante, hermanos. Yo le digo acá a ti, no tienes por qué andar triste, no tienes por qué andar preocupada. O sea, hay que gozarnos en el Señor. Y créanme que cuando tenemos ese gozo de la salvación que Él nos dio, vamos a olvidar muchas cosas. No nos vamos a enfocar en lo que hablan de nosotros, en lo que nos critican, en lo que se burlan, en lo que nos humillan. Si tenemos ese gozo, al final del día vamos a estar contentos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una salvación que no cualquiera tiene. Amén. Amén. El 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté
de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjense, Timoteo era un joven, como de unos 20 años en ese tiempo ya. Pablo estaba en Roma, ahí Pablo estaba en Roma en una prisión. Él solo, o sea, los judíos cuando llega a Jerusalén lo meten a la cárcel, lo azotan, lo quieren linchar y él apela porque para César, porque era ciudadano romano. Llega a Roma, lo ponen en una cárcel. Los papeles que llevaban o los escritos que llevaban de los judíos tal vez se pierden en el naufragio porque tienen problemas, se hunde el barco, se salvan todos. Entonces él está en Roma esperando que su veredicto, y está ahí 2 años pagando su propia renta, recibe gente, recibe hermanos, y Timoteo está con él en esa cárcel. Yo no sé si Timoteo está preso o no, pero Timoteo lo está apoyando. Y Timoteo se viene quedando realmente con el cargo de Pablo. O sea, cuando Pablo dice, yo me voy, pero les voy a dejar a Timoteo. Y una cosa muy importante, que no dice el apóstol Timoteo o el profeta Timoteo. Es nada más mi hijo en la fe. O sea, ahorita hay muchas gentes que se atribuyen ministerios como el ministerio de apóstol o el ministerio de profeta. Eso ya no está vigente ahorita, ¿sí? Fueron 12 apóstoles de Cristo, 12 apóstoles enviados por Cristo y hasta ahí se acabó. En algunas de las cartas, no en esta, por ejemplo a los Corintios Pablo les dice, cuando empieza la carta dice, Pablo apóstol de Jesucristo, por voluntad del Señor. En esta carta no, él dice Pablo siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos son amigos de él. A los otros les tiene que demostrar, los corintios eran de esos que no creían que Pablo era un apóstol porque no habían dado con el Señor, le tenían un montón de cosas y decían, no, había un montón de divisiones en Corintio. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, no, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y los más espirituales decían, y yo soy de Cristo. O sea, nosotros tenemos que entender que es un solo evangelio. Amén. Entonces Pablo mira a esta iglesia como sus amigos, como la gente que lo quiere, que lo apoya, y está muy contento de poderles escribir. Y dice, espero pronto mandarles a Timoteo para darme cuenta cómo están. Voy a leer el 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, Timoteo está preocupado también por la iglesia de Filipos. Timoteo, como su mano derecha, él se lo mandó no nada más a esa iglesia, también se lo mandó a Corintios, también lo mandó a los Gálatas, lo mandó para diferentes partes, era su mano derecha. Y fíjense, no, como les digo, Timoteo no era un hombre que hacía milagros o maravillas, pero era un hombre importante para Pablo. Nosotros no tenemos que ser los grandes predicadores y creernos los grandes ungidos. Lo que tenemos que hacer nada más es predicar la palabra de Dios y ganarnos a alguien para Cristo. A mí me da pena cuando hay tantas campañas de milagros y de maravillas. Digo, ¿qué están buscando estos? Dinero. Están buscando dinero, están vendiendo milagros. Son mercaderes, se dice mercaderes de la fe. Dice en el 21, porque todos buscan lo suyo propio. Lo que estamos hablando, ¿no? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y hay muchos que buscan lo de ellos. ¿Qué buscan? Dicen su Dios es su vientre, es su estómago. ¿Cómo vamos? Sí, vale la pena notar que incluso en los días de Pablo el interés mutuo no era una virtud popular. Los creyentes en Roma no estaban tan interesados en los problemas de Filipos. Pablo no pudo encontrar entre ellos a una sola persona dispuesta a ir a Filipos. Los tiempos no han cambiado tanto. En Roma había una iglesia, habían llegado algunos cristianos y habían puesto una iglesia en Roma. No era la iglesia católica, era una iglesia cristiana hecha por creyentes judíos y gentiles. Entonces tenían problemas. No había uno que le hiciera un favor a Pablo. Decía, Pablo, no te preocupes, mira, aquí te daremos una ofrendita, aquí para que pagues tu renta y pagues tu comida. Pablo estaba en una casa y él tenía que pagar sus gastos. Los creyentes que estaban en Roma estaban divididos, peleando entre ellos. Tenían que mandarle de Filipos ofrendas. Y no era ni siquiera para decir, ¿sabes qué? Voy a ir a Filipos y traerte la ofrenda. No hacía nada por
por Pablo. En la carta a los romanos empieza Pablo bien fuerte regañándolos. En la mayoría de las cartas Pablo empieza golpeándolos y dice: ustedes adoran a las criaturas en lugar de adorar al Creador. Entonces, en esta carta es diferente. Pablo se goza con los creyentes de Filipos. Y esa carta no nada más es para los filipenses, recuerden que es para nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que ser el gozo de los demás y transmitir ese gozo a los demás hermanos. Dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Está hablando de Timoteo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Sí? Él estaba en Roma, iba a ser juzgado, no sabía si ahí iba a terminar, si lo iban a ejecutar o lo iban a soltar. Todavía estaba en eso. Él esperaba salir. Si sale de esa cárcel, está 2 años ahí, sale y después lo traen otra vez a otro tipo de cárcel, a un calabozo donde ya es para ser decapitado. Pablo, por ser romano, no es crucificado. A los romanos no se les crucificaba, ellos crucificaban a los demás. Él es decapitado. Pedro, por ser judío, él sí es crucificado, porque a los judíos se les crucificaba. Los romanos eran expertos en crucificar gente. La crucifixión no era de los judíos, era de los romanos. Amén. Timoteo recibió instrucción personal acompañada de experiencia práctica en el trabajo. La experiencia sin la enseñanza puede llevar al desánimo, y la enseñanza sin la experiencia puede llevar a la frialdad espiritual. Amén. Ambas se necesitan. El 24 dice: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y este segundo personaje que vamos a hablar ahorita aquí, en el 25, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, este es otro personaje que tampoco era un milagrero, que tampoco era un superapóstol, que tampoco era un profeta. Sin embargo, Pablo le habla de una manera muy hermosa. O sea, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Nosotros podemos llegar a hacer algo así. O sea, Epafrodito, estábamos mirando el nombre de Epafrodito, de dónde viene. A él le pusieron como a la diosa Epafrodita. ¿Han oído eso de que esta comida es, ¿cómo se dice? Afrodisíaca. Viene de ahí. La diosa Afrodita era una diosa del sexo. Para adorar a esa diosa tenía que haber sexo en los lugares de adoración. Entonces a él, sus papás le ponen servidor de Epafrodita, es lo que quiere decir Epafrodito. Pero aún así el Señor lo salva. Hay algunos que, como Lupita, que se llama María Guadalupe, no tiene nada que ver. ¿Verdad, Lupita? Ya se me fue Lupita. O sea, venimos de un lugar de donde aprendemos otras cosas, pero cuando venimos a Cristo, todo eso que hicimos, todo eso que pasó, queda olvidado. Amén. Amén. El equilibrio es importante en la vida cristiana. Algunos enfatizan la comunión, tanto que se olvidan del progreso del Evangelio. Otros están ocupados en defender la fe del Evangelio, que se olvidan de cultivar la comunión con otros creyentes. Afrodito no cayó en ninguna de esas trampas. Él era como Nehemías, el hombre que reedificó los muros en Jerusalén, con su espada en una mano y la herramienta en la otra. No se puede edificar con una espada ni pelear con la herramienta. Se necesitan ambas para llevar a cabo la obra del Señor. Y ese era Epafrodito, como les digo, no era un gran apóstol, no era un profeta, pero era un colaborador de Dios. Pablo le agradecía a Epafrodito lo que Epafrodito hacía por ellos. Y les platico esto y lo leemos así despacito para que ustedes cuando lo lean lo puedan también saborear. Llévenselo despacito, lean el libro, lean algún comentario, lean. Hay unos libros muy bonitos y léanlos, apréndanlos, estudien la palabra, escudriñen la palabra, porque la palabra de Dios es vida y espíritu. Su espíritu está ahí. Cuando aprendemos de su palabra, nos vamos a llenar de su espíritu. Yo sé que ya lo repetí varias veces,
pero muchas veces es necesario repetir lo mismo, porque para que no se nos olvide. El 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Epafrodito enfermó, no sabemos si por el viaje. O sea, los cristianos nos enfermamos. Esa gente que dice yo sano y tú vas a sanar porque yo voy a conjurar lo que son mentiras. O sea, todos estamos expuestos a sanar. La otra vez oí a un predicador, creo que se llama Juan Carlos Harrigan, dice, los cristianos no se enferman. Claro que nos enfermamos. El mismo Pablo estaba enfermo. O sea, no sabemos si de sus ojos, no sabemos de qué. Estaba enfermo Pablo y él decía al Señor, sáname, Señor. Y el Señor decía, mi poder se perfecciona en tus enfermedades. ¿Sí? Cuando tú estás enfermo, te veo que te humillas más. Cuando tú estás enfermo, buscas más al Señor. Entonces muchas veces el Señor nos va a tener enfermos, porque si nos sana, a lo mejor nos olvidamos de Él. Entonces Epafrodito estuvo enfermo y el Señor lo sanó. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, el 27, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Él no dice, yo oré por él y él sanó. No, es la voluntad de Dios. El Señor tuvo misericordia de él. Amén. Porque no podemos ordenarle al Señor nada. Nuestras iglesias hoy en día necesitan hombres y mujeres que se preocupan por la obra misionera y por aquellos obreros que trabajan en lugares dificultosos en el servicio cristiano. El problema en nuestras iglesias, dice un líder misionero, es que hay muchos espectadores y no hay suficientes participantes. Epafrodito no estaba contento con simplemente contribuir a la ofrenda, sino que se dio a sí mismo para llevarla a Roma. Amén. O sea, ahora sí que se la rifó. Llevarle su ofrenda a Pablo desde un lado del Mediterráneo hasta el otro no era fácil. Sin embargo, él le lleva esta ofrenda a Pablo. Por eso dice Pablo que él era su administrador. Dice que el 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Amén. Lo amaba tanto, los amaba tanto, que pensaba mucho en ellos, oraba por ellos. En el primer capítulo dice, yo oro por ustedes y cada vez que oro por ustedes me gozo, porque sé el tipo de gente que son, gente que está trabajando, gente que se está esforzando por el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar la manera de trabajar por el Señor. Amén. Vamos, don Luis, ¿dónde está don Luis? ¿Se me durmió? Qué tragedia sería vivir toda una vida sin haber sido de bendición para nadie. Epafrodito fue una bendición para Pablo. Le animó con su presencia cuando Pablo estaba encarcelado y no permitió que ni aún su propia enfermedad estorbara a su servicio hacia el apóstol. Qué tiempos tan agradables han de haber pasado los dos juntos. Pero también Epafrodito fue una bendición para su propia iglesia. Amén. Pablo suplica a la iglesia que lo honren por su sacrificio y su servicio. Por supuesto que Cristo debe recibir la gloria, pero no hay nada malo de que el siervo reciba también la honra. Amén. La Biblia dice, honor al que honor merece. Y muchas veces tenemos que honrar a ciertos hermanos que trabajan. Y no nada más de palabras. Así como honramos a nuestros padres, también debemos de darle honor al que honor merece. Alguien que trabaja en la obra, necesitamos ayudarlo. Alguien que se dedica a la obra. Hay pastores que nada más viven de la obra y es difícil, ¿eh? Yo no me puedo imaginar que yo nada más viviera de la iglesia. No sé cómo le hacen los hermanos. O sea, el Señor les suple, pero nosotros estamos para eso, para dar. Nosotros cada vez que viene un predicador, sacamos y le damos, sacamos y le damos. No se va de aquí con las manos vacías. Bendecimos a todos los que vienen, ¿sí? Si no es suficiente la ofrenda, sacamos de lo que tenemos y le damos. Amén, hermana. Amén. Entonces tenemos que bendecir a la gente que nos bendice. El domingo vamos a tener a nuestro hermano Ben Piña. Vénganse, no se queden. El hermano Piña es un siervo del Señor. Le sirve al Señor desde que tenía
11 años. Y ya, o sea, tenemos un hermano Piña, un pastor Piña, que tiene 80 y tantos años y todavía habla y recuerda todo, y eso es una bendición. Entonces, Epafrodito era así, era un servidor tal vez de segunda línea, no era el que estaba enfrente, pero Pablo lo amaba, lo quería, lo honraba y lo respetaba. Amén. Así que dice el 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Hay mucha gente que trabaja por Dios y hay que tenerlos en gran estima. Amén. O sea, aquí hay varios que yo los veo cómo se están esforzando para servirle a Dios. Yo por ejemplo, yo trabajo con Margarito Martín, que lo conoce muy bien. Margarito se esfuerza por servirle al Señor allá en el trabajo, no nada más aquí en la iglesia. Nosotros nos esforzamos por dar un buen testimonio a los demás, que sepan que somos cristianos, que el Señor ha cambiado nuestras vidas. Amén, Rey, o no amén. ¿Sí? La verdad, Rey también se ha esforzado mucho y te lo agradezco, Rey. Chuy, que va empezando también, nos da mucho gusto que Chuy esté echándole ganas. Rey Junior, Orlando, ¿verdad? Cada uno de nosotros es una lucha diaria. Decía ahorita, estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde todo lo que hoy son malas palabras, maldiciones, traiciones, mentiras, burlas, sarcasmos, o sea, y ahí tenemos que estar nosotros, y ahí tenemos que brillar, y ahí tenemos que ser la luz de este mundo y la sal de este mundo. Amén. Dice el 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tenerlo en estima a los que son como Él. Vamos a leer el 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Sí? Todo eso hizo este Señor que, como les digo, no fue un gran apóstol, ni una persona que era un gran Epafrodito. Amén. Sí, en otra versión dice, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Amén. Algunos no podían viajar, Epafrodito sí lo pudo hacer, y la verdad es maravilloso, hermanos, darle nuestra vida al Señor. Tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a nuestra familia, tenemos que ser sacerdotes en nuestra casa, tenemos que ser luz en el trabajo. De esa es la manera que le vamos a servir a Dios. No todos somos predicadores, no todos somos cantantes, no todos somos músicos, pero en lo que podamos ayudar a la obra del Señor, háganlo y el Señor nos va a recompensar. Amén. Gracias, hermanos. Pues este fue el capítulo 2 de Filipenses. La verdad no lo llevamos rápido, podíamos durar aquí, dice la hermana, años, y es verdad, hay mucho que aprender, pero lo estamos haciendo rápido para que ustedes también en casa lo lean y lo aprendan y mediten en él. Amén.